Hola, ¿qué tal? Soy Albert Masdeu. Bueno, me conocéis de sobra del canal. Y nada, me gustaría hacer pues una especie entonar un mea culpa acerca de estas largas vacaciones que me he brindado en lo que respecta a subir vídeos, ¿no? Que no ha sido una elección personal, sino que en realidad ha sido el tropezar con impedimentos técnicos que para otra persona son una tontería, incluso para mí se me hubiera puesto, pero que por pereza pues no he resuelto hasta el día de hoy. Entonces, bueno, a partir del día de hoy en los próximos y en las próximas sesiones que vamos a tener, vamos a hablar acerca de un tema que es un tema muy interesante, del que suele hablarse poco y que abordaré desde un punto de vista muy convencional, sin grandes ambiciones, ¿no? O sea, la intención precisamente es aportaros un conocimiento básico, no aplicando pues mis pequeños shortcuts en lo que respecta a los análisis, sino muy convencional, no al estilo de cómo lo hacemos en el uso astrológico, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de este asunto a lo largo de los próximos vídeos y espero pues que sea muy provechoso y que pues bueno pues le saquéis el máximo partido, ¿no? Muy bien, vamos a hablar sobre la dignidad planetaria en la astrología clásica helenística, como os estoy explicando. Y quiero empezar diciendo que en astrología, la dignidad planetaria, también llamada dignidad esencial, se refiere a la relación innata entre un planeta y ciertos signos del zodiaco, lo cual determina la fuerza, la calidad y la facilidad con la que ese planeta expresa su significado según la carta natal, ¿no? En términos simples, es una medida de qué tan en casa o cómodo está un planeta en una posición zodiacal determinada, ¿no? La tradición helenística nos ha legado 5 tipos principales de dignidad esencial. El domicilio, que es en sí el que vamos a tratar en la sesión de hoy, la exaltación, la tipicidad, el término y el decanato, ¿no? Al término también se refiere la tradición como límite, ¿de acuerdo? Y o confín, y al decanato pues también se refiere como faz o face, ¿no? O cara, ¿no? Estas dignidades indican posiciones privilegiadas donde un planeta tiene mayor afinidad o familiaridad con el signo en cuestión. O sea, por ejemplo, Marte se siente en casa en Aries, que es su domicilio, mientras que la Luna está especialmente honrada en Tauro, que es su exaltación. El uso de las dignidades es considerado fundamental en la interpretación astrológica tradicional, al punto que se esperaba que los astrólogos memorizaran las correspondencias entre planetas y signos para evaluar rápidamente la condición esencial de cada planeta en una carta natal. Como muchos de vosotros sabéis, yo no tengo demasiado aire en la carta y tengo más bien una concepción, dado que el regente de tipicidad de aire en mi carta se encuentra en tierra, a desarrollar, podríamos llamarlo así, hábitos que de alguna manera me sirven como principios mnemotécnicos para especificar cómo tienen que ir funcionando las cosas cuando aplico la teoría. Entonces, bueno, esa es la manera en que, por lo general, esa es la manera por lo general que tengo de enseñar mi oficio. Pero para los antiguos, que el hecho de memorizar pues no era considerado ningún tipo de desdoro, ¿no? La relevancia de las dignidades planetarias radica en que ayudan a determinar la calidad intrínseca con la que un planeta manifiesta sus influencias. Un planeta en dignidad tiende a operar de manera armónica, fuerte y genuina dentro de la carta, mientras que en posiciones poco afines, como su detrimento o su caída, puede manifestarse de forma débil, forzada o distorsionada, ¿no? De este modo de evaluar las dignidades esenciales nos proporciona información clave sobre las fortalezas y debilidades básicas de los planetas en el horóscopo, complementando otros factores como la posición por casa, es aquello a lo que en general se suele referir el astrólogo neotradicionalista como dignidades accidentales o los aspectos planetarios. En este vídeo y en los vídeos sucesivos voy a explorar en detalle el concepto de dignidad planetaria tal y como se desarrolló en la astrología helenística entre los siglos segundo y quinto, entre los siglos segundo antes de Cristo y quinto de nuestra era común, incluyendo sus fundamentos teóricos, sus aplicaciones prácticas en la interpretación natal y predictiva, y comparándolo con tradiciones posteriores, la medieval, la renacentista y la moderna,
Y voy a aportar pues también ejemplos ilustrativos, tanto de figuras históricas como de una carta natal ficticia. Que es un proyecto de largo aliento, es decir, no voy a centrar exclusivamente en el vídeo en donde vamos, que estoy grabando en estos momentos, ¿no? Entonces, voy a hacer bastantes referencias a textos astrológicos, especialmente los de Claudio Ptolomeo, Petius Valens y Firmico Materno, para respaldar y contextualizar la exposición. Por lo tanto, los que estéis acostumbrados a mi manera de trabajar en regla general vais a encontrar a lo mejor un poco acartonada mi exposición. Pero bueno, no os asustéis. De lo que se trata simplemente es de dar una lectura lo más neutra posible para que no solamente aproveche a los que estéis acostumbrados de acuerdo a mis sermones, sino también pues a los que queráis pues una aproximación un poco más neutra, ¿no? Antes de describir cada tipo de dignidad, conviene entender qué significa en términos generales que un planeta tenga dignidad esencial. En la astrología clásica se concebía que cada planeta tenía ciertos lugares naturales en el zodiaco con los que guardaba pues, parentesco o afinidad, casi como si fueran sus propias moradas o zonas de confort. En estos lugares el planeta podía expresar sus cualidades de manera pura y eficaz, fortaleciendo su naturaleza intrínseca y produciendo resultados más beneficiosos, o al menos más que se condigan más con su significado, con su significado original. Por el contrario, cuando un planeta se encuentra en signos extraños, o que son contrarios a su naturaleza, lo que podríamos llamar lugares de debilidad, aunque el término debilidad y fuerza no me gusta demasiado a la hora de referirnos al tema de las dignidades esenciales, ¿no? Yo prefiero referirme a ello como en términos de poder, ¿no? Más que en términos de fuerza. Hay una diferencia entre fuerza y poder. La misma diferencia pues, que existe entre el dinamismo de un planeta y su consistencia a nivel de lo que significa o su integridad, ¿no? Lo que representa básicamente en sus significados, que un planeta se encuentre en su dignidad esencial, es que en ese lugar del zodiaco, ese lugar afirmado por el signo, ¿de acuerdo? En ese lugar el planeta es íntegro, ¿m? Expresa sus cualidades de manera entera, ¿vale? Los astrólogos helenísticos entendían la dignidad esencial no simplemente como una puntuación cuantitativa, eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que luego en la tradición pues se van a introducir, bueno, como bien sabéis, puntajes para establecer de alguna manera un baremo cuantitativo. En términos de la astrología antigua, la dignidad esencial es más bien un indicador cualitativo. Un planeta en sus dignidades señala calidad y coherencia en sus efectos, como estábamos diciendo. Es un factor que actúa según su integridad, plenamente coherente con lo que refiere su dotación, podríamos llamarlo así, arquetípica, y actúa por lo tanto como él mismo. Mientras que la falta de dignidad lo que indica es que el planeta actúa de manera menos confiable fuera de lugar y a veces, bueno, en general, requiere la ayuda del señor del lugar en donde se encuentre. Por ejemplo, si Venus se encuentra pues en Piscis, pues requiere la ayuda que le confiere pues con gran regocijo pues Júpiter en su actuar, ¿no? También sabréis, porque los que me conocéis, que tengo una manera un poco sui generis, aunque creo que plenamente coherente, de interpretar lo que representan los lugares de los planetas. Lo hablaremos en profundidad, no quiero adelantarme. Cabe destacar que en la época helenística no se utilizaba propiamente la palabra dignidad, el término es más tardío, sino que Ptolomeo y otros autores hablaban de familiaridad, o lo que podríamos llamar en griego, pues la palabra en griego, que sería oikoiosis, ¿de acuerdo? Oikos, como se sabe, representa domicilio, y osis significa afín al domicilio. Por lo tanto, estaban hablando ellos de familiaridad, que es la que mantiene un planeta con ciertas porciones de zodiaco. Y esta familiaridad implicaba un vínculo natural o pertenencia del planeta a dichos sectores zodiacales, concretamente a sus domicilios, o cuando estamos hablando de exaltaciones, pues de las exaltaciones, triplicidades, términos, y también hablando en función de lo que son los decanatos, que, bueno, a Ptolomeo no los menciona,
¿de acuerdo? Pero en aquel tiempo, pues sí sabemos que era una de las dignidades a las que más se referían los antiguos. De hecho, estoy planeando una serie en donde hablemos acerca del origen de las dignidades vinculadas precisamente a los términos, que es todo un tema que la verdad es que a lo largo de estos últimos tiempos se ha visto bastante revisitado por parte de los astrólogos eruditos que de alguna manera gustan pues de acudir a fuentes, podríamos llamarlo así, sesudas, ¿no? O académicas. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es sobre todo explicar en la sesión de hoy lo que representa el domicilio y si me veo con ganas, pues también la exaltación. Hablaremos, por lo tanto, del domicilio y aquello que más tarde dio en llamarse detrimento, también llamado exilio. El domicilio de un planeta es el signo zodiacal donde ese planeta gobierna o rige. Cada uno de los 7 planetas tradicionales, Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio y las 2 luces, el Sol y la Luna, tienen asignado 1 o 2 signos como su casa propia. Cuando un planeta se encuentra en su propio signo, se considera que su influencia es armónica, fuerte y fluida. En esta posición el planeta actúa como un rey en su propio reino o como un hombre en su propia casa. Es decir, domina completamente el entorno y puede expresar sus cualidades sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Fácil de recordar, ¿no? Por ejemplo, Júpiter en Sagitario, que es uno de sus domicilios, desplegará plenamente su naturaleza expansiva, optimista, relativa a capacidad de síntesis, que sabemos que es pues, la principal cualidad de los sabios, ¿no? Beneficiando los asuntos de la casa donde se ubique. Análogamente, Saturno, pues en Acuario, su domicilio, se manifiesta pues con toda su capacidad de comprensión de los valores y de los principios eternos. Y si está, por ejemplo, en Capricornio, pues eso lo aplica de manera orientada, de forma impulsiva y centrada en conseguir objetivos de manera enfocada, ¿vale? Por lo tanto, Saturno, pues en Capricornio, tendrá capacidad estructuradora a nivel práctico y puede otorgar, por ejemplo, si se encuentra en Acuario, resiliencia y un gran realismo en su ámbito de acción, ¿no? Una gran familiaridad con los principios estructurales que definen la percepción de las cosas, ¿no? A un nivel tanto trascendental como natural. En contraste, el signo opuesto al domicilio de un planeta se denomina su detrimento o exilio y representa una posición de debilidad. Cuando un planeta está en detrimento, es decir, en el signo exactamente opuesto a aquel que rige, su energía se considera inarmónica y forzada. Es como un rey en tierra extraña y el planeta, pues allí, a pesar de que es acogido por su hospedador, ¿de acuerdo? Por su anfitrión, sus cualidades se expresan en función de lo que el anfitrión es capaz de asimilar de la función arquetípica del planeta, ¿vale? Por ejemplo, Venus en Aries está en detrimento porque Venus rige en Libra, sino opuesto al de Aries. Y esto puede indicar dificultades para expresar las cualidades venusinas porque quien tiene que hacerlo es quien la recibe. Entonces, Venus en general tiene esa capacidad de encontrar armonía, de alguna forma entrar en consonancia con su propia idiosincrasia, es lo que llamaríamos Venus, la capacidad de conectar con uno, la capacidad de conectar con uno mismo, ¿no? Venus representa esa capacidad. Entonces, Marte, cuando Marte conecta consigo mismo, pues pierde su conato, y por lo tanto, al perder su conato, pierde esa ambición que le es propia, ¿no? Ese inconformismo propio de Marte, que Marte necesita, pues, estar conforme consigo mismo para poder obtener cosas, ¿no? Entonces, si Venus adquiere esa visión, podríamos llamarlo así, solipsista, de alguna manera se vuelve pierde su deseo, ¿no? Por lo que se resigna a Marte, ¿no? De modo semejante, Mercurio en Sagitario, opuesto a Géminis, que es el domicilio de Mercurio, que es donde Dios quiso ponerme pues, el discernimiento, se haya exiliado, ¿vale? Y por lo tanto se halla en un lugar pues, donde sus cualidades, podríamos decirlo así, que ascienden al nivel
del sermoneador, ¿no? Que es uno de los vicios, de acuerdo, que tengo desde la infancia, ¿no? El vicio del sermón. Suele interpretarse como un mercurio, el mío propio, pues menos preciso, más disperso, y como podéis ver, pues que se emplea con muchas palabras muchas veces para decir lo que alguien pues con un mercurio mejor situado, por ejemplo, en Virgo expresaría con 3 trazos, ¿no? Sagitario prioriza la visión amplia sobre los detalles, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues tiende a darle una dimensión voluntarista trascendental, que es la propiedad de quienes tenemos pues, ese infortunio, de acuerdo a esa característica. En términos prácticos, domicilio equivale al entorno más confortable para el planeta, mientras que el exilio pues, es su escenario más incómodo. También una manera de entenderlo que suelo emplear es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un planeta que se encuentra al signo contrario al signo que rige, es como que el planeta se ve desafiado. Ese punto es muy interesante a la hora de considerarlo porque, como decía Silvia Ceres, esa espléndida astróloga argentina que es tan profunda, tan rica en su comprensión acerca de tan sabia, ¿de acuerdo? Solía decir que un planeta que se encuentra en exilio no es un planeta que actúe de acuerdo en sus propósitos debilitados, sino que actúa en sus propósitos exigido, ¿vale? Exigido. Es como que Marte tiene que mostrarse más marcial en Libra, de acuerdo, que en el signo que le es propio, porque en Libra se ve desafiado, se ve de alguna manera contrariado por las condiciones del signo, ¿vale? Entonces Marte se expresa de manera pues más extrema. Eso se condice de manera muy clara pues, con el concepto de virtud que heredamos pues, tanto de los estoicos como de los aristotélicos, ¿no? Que decía Aristóteles es que en el medio está la virtud, la mesura es la virtud, y cualquier extremo, ya sea en un sentido o en otro, pues expresa el vicio, ¿no? Entonces el vicio de un planeta sería expresarse de manera extrema. Y por lo tanto Marte, pues más violento, más intransigente, de acuerdo, más impaciente, más colérico. ¿No? Esas condiciones que en general solemos interpretar como sociedades Aries, pero que de las que Aries pues podemos declararle, podemos absolverle completamente y hacerle inocente de esas características, porque Marte en Aries pues es un Marte que está en su sazón, ¿no? Está en su sazón. Una analogía útil es pensar que uno duerme mejor, o sea, cuando nos referimos al asunto de las casas, que uno duerme mejor en su propia casa, en su propia camita, ¿no? ¿No? Tal y como yo lo expreso desde mi luna en Tauro, ¿no? Es decir, pues yo me compro pues mi edredoncito de plumas, ese edredoncito de plumas de la misma marca desde hace pues 30 años, porque sé que es el que le viene bien, ¿de acuerdo? Y como puedo dormir pues sin necesidad de ropa, porque debajo de ese lugar pues tengo pues las sensaciones pues más agradables, ¿no? Y por lo tanto eso es desde mi punto de vista, desde este punto de vista podríamos llamarlo así, con un sesgo tan evidentemente taurino, lo que es un planeta, a mi modo de ver, que se encuentra en domicilio, ¿no? Un planeta que duerme en su camita, con su edredón, con su mantita, ¿de acuerdo? Y con su muñeco preferido de trapo, al que le falta un ojo, ¿no? Si debe dormir en casa ajena, es decir, sin el osito y sin la almohada y sin el edredoncito, pues aunque sea una casa en donde se encuentre pues bien acogido por personas amables, puede estar bien, pero pero no tan bien. ¿Me explico? Pero no tan bien. Es decir, el planeta tiende a buscar siempre aquello que le es familiar, de la misma manera que yo, cuando estamos hablando acerca de estos vicios del dormir, que para mí son virtudes. Pero si termina en un lugar desconocido e inhóspito, se sentirá inseguro y molesto. Y eso es lo que entendemos por detrimento. Eso no quiere decir que en casa ajena uno no pueda hacer cosas maravillosas. De hecho, los seres humanos pues tendemos a hacer cosas estupendas, no solamente en el espacio donde nos sentimos a gusto, como muy bien vosotros sabéis, sino probablemente en la oficina, probablemente pues en una cafetería rodeada de ruido, o muchas maneras, ¿no? Y en todos los lugares podemos hacer cosas positivas. Es una cosa que hay que entender en relación con lo que estamos hablando, concretamente del domicilio, ¿no?
Así ocurre, por lo tanto, que los planetas cuando se encuentran en casa pues están al máximo de sus capacidades positivas, mientras que exiliados pues operan puestos en cuestión y a disgusto, y puede surgir, podríamos llamarlo así, pues el planeta en sus cualidades menos constructivas, o manifestarse sus defectos, con lo que podríamos llamarle así, comportamientos defectuosos o deficientes del planeta. Muy bien, al respecto de ello, ahora vamos a hablar acerca de cómo se distribuyen los domicilios. La asignación de los domicilios planetarios, tal como llegó a la tradición helenística, sigue un patrón simétrico. Y ese patrón simétrico se establece en relación a las luces. Una cosa que es de parvulario de astrología, y en el fondo, siendo de parvulario, como pasa también pues con las célebres admoniciones de Coco en Barrio Sésamo, pues algunas veces las personas que nos creemos pues muy sabios y muy mayores solemos olvidar la diferencia que hay entre arriba y abajo, entre adentro y afuera, o solemos darla por supuesta. La astrología funciona bastante pues como Coco en Barrio Sésamo, ¿no? Y tiende a expresar de manera muy aparentemente simple cosas que son muy fundamentales y muy profundas, ¿no? Los griegos, como bien decían los egipcios, ¿no? Los egipcios cuentan que cuando Platón fue a Tebas a descubrir pues, los arcanos de la sabiduría ancestral egipcia, se encontró con un escriba que era un hombre pues, muy viejo y muy sabio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la historia de los sabios egipcios hacía que los egipcios, por muy jóvenes que fueran, a través de la profesión de escriba, pues tuvieran como una experiencia trimilenaria, ¿no? Porque ya hacía 3000 años que los egipcios eran la élite, ¿de acuerdo? De la intelectualidad de aquella época. Entonces, pues siempre que decía Platón que lo que le comentó ese escriba es que vosotros los griegos, siempre eternamente infantiles en vuestra manera de percibir las cosas, explicáis las cosas como niños a hombres que no os entienden, ¿no? Es lo que decía el escriba, ¿vale? Pues lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo el esquema de las dignidades es un poco como que nos da la sensación de cierta condescendencia, cosa que no existe para nada en la manera que tiene de transmitir pues, el intelectual griego, ¿no? La distribución clásica de los domicilios planetarios en el zodiaco obedece a un esquema simbólico. En ese esquema simbólico el Sol representa el espíritu y la Luna representa el alma. Están íntimamente vinculados. Es decir, en el orden de lo terrenal, el orden en el que vivimos, es imposible separar o deslindar la parte espiritual de la parte anímica, ¿no? Entonces el espíritu y el alma conforman juntos, mejor dicho, la mente y el cuerpo conforman juntos el alma, y el alma se une al espíritu, ¿de acuerdo? El alma se une al espíritu. El espíritu viene a ser significado por el sol, y el alma pues viene a ser representada, o Sige, viene a ser representada por la luna. Y son los dos protagonistas de la carta, ¿vale? Es decir, el alma es todo lo que somos, el alma es todo lo que hacemos, y la manera en que tenemos de vivir, y el sol, que es esa energía que se filtra a través de nuestra alma, ¿de acuerdo? Es todo aquello que somos, ¿no? Es decir, el sol es lo que somos, ¿de acuerdo? Y la luna es aquello que hacemos, ¿m? Y aquello que vivimos. ¿M? Representa vida. La luna representa vida. El sol y la luna ocupan Leo y Cáncer y encabezan la secuencia de asignación de domicilios. A partir de ellos, los demás planetas se reparten los signos emparejados por polaridad, siguiendo el orden de su velocidad media. Primero Mercurio, luego Venus, luego Marte, luego Júpiter y luego Saturno. Para entendernos, como bien sabéis, los que estáis en Logos Astrológico, para entendernos, diremos siempre que los aspectos los dan los planetas que se encuentran en posición superior. Los planetas que se encuentran en posición superior son, si nos situamos en el centro de la carta, aquellos que se encuentran en los signos que se hallen a la derecha, a nuestra mano derecha, ¿vale? Con lo cual, si nosotros estamos ubicando al Sol en su domicilio, su punto de mayor vigor, a lo largo de las estaciones, ¿no? Que es entre el mes de julio y el mes de agosto, el Sol está más potente en su expresión. Argentinos, invertid
esa contundencia. La contundencia del Sol se da en el signo de Acuario, ¿de acuerdo? Para vosotros, pero en el sentido de lo que son las dignidades esenciales desde el punto de vista de la astrología occidental, ¿de acuerdo? Pues el Sol es Leo. Entonces vamos viendo, pues después de Leo Virgo, con Mercurio, después de Virgo Libra, Venus, después de Libra Escorpio, Marte, después de, no me digáis Plutón, por favor. Después de Escorpio, pues Sagitario, después de Sagitario Capricornio, pues de Capricornio Acuario, ¿no? Hemos ido, el Sol pues le ha ido entregando sus veneras, le ha ido entregando de acuerdo pues sus credenciales a sus embajadores, ¿no? Primer embajador Mercurio, segundo embajador Venus, tercer embajador pues Marte, cuarto embajador Júpiter, quinto embajador Saturno. Entonces pues Saturno empieza a entregar pues sus dones a través de Júpiter, a través de Marte, es decir, a través de las esferas, hasta que llega al ordo sublunaris, ¿no? Es decir, hasta que llega al orden de la Luna, que es donde nosotros vivimos. No os olvidéis que de todas las esferas del cielo, todas las esferas giran alrededor del Sol, y eso ya lo sabían los antiguos desde Hiparco, ¿de acuerdo? Menos una, que es una esfera que gira alrededor nuestro, que es la esfera de la Luna, que define el espacio en donde nosotros somos y existimos, ¿vale? Cada planeta, excepto las luces, que tienen un solo domicilio, porque en realidad las luces, a efectos de su influencia sobre nosotros, son el mismo principio en su sentido activo y en su sentido pasivo, en lo que llamaban los antiguos, ¿de acuerdo? O lo que llama Jung una sicigia, ¿vale? La sicigia, habréis oído hablar de ella, ¿no? A lo mejor sin entender demasiado qué es lo que se quiere decir. Pues bueno, es como si nosotros dijéramos que todo ser vivo pues tiene una parte activa y una parte pasiva, una parte efusiva y una parte receptiva. Y en relación con ese principio, que es el principio dador de vida, pues tenemos una parte efusiva, que es el Sol, y una parte receptiva, que es la Luna. Entonces nosotros recibimos la vida en esa sustancia que aparece pues estimulada por un principio espiritual del que estábamos hablando antes, ¿no? Lo siento, no puedo evitar mis referencias gnósticas, es decir, mis entusiasmos no los puedo reprimir. Mis entusiasmos podríamos llamarlo así, pues gnósticos, ¿no? Cada planeta, excepto las luces que tienen un domicilio, rige un signo diurno y otro nocturno. Por ejemplo, Mercurio gobierna Géminis, que es su domicilio diurno, y Virgo su domicilio nocturno. Fijaos que cuando nosotros estamos hablando de Géminis y estamos viendo Virgo y Géminis, estamos viendo pues una característica femenina de Mercurio, que es Virgo, que es su ánima, ¿vale? Su ánima. Y estamos viendo un cariz, que podríamos llamar así, que es su cariz masculino, que está representado por Géminis, que sería su animus. El animus es aquella parte de nosotros mismos que ejercemos cuando somos varones, buscando aquella parte de nosotros mismos que es una parte femenina, que es nuestra ánima, ¿vale? Entonces, al ver Géminis, Géminis es la parte masculina de Mercurio. Mercurio, como todos los planetas personales, es más acorde con el ánima, es decir, es más acorde con aquellas cosas que animan nuestra forma de ser, ¿de acuerdo? Y se expresa a través del animus, a través del conato, de su irascibilidad, que es su parte masculina. Lo mismo va a ocurrir con Venus, que rige Tauro, que es nocturno, que es su ánima, ¿de acuerdo? Y se expresa a través de su animus de manera irascible, a través de un signo, que es el signo de Libra, ¿vale? Que es la expresión activa de lo que Venus representa en un sentido pasivo. Ya hemos visto que el sentido pasivo es propio de Mercurio, el sentido pasivo es propio de Venus, se manejan de manera activa en un signo que es un signo irascible, tanto para Géminis como para Libra, son signos irascibles. Al referirme a irascible significa, de ahí proviene, la palabra irascible proviene de la noción ira, ¿de acuerdo? Ira, la ira que nos invade, que en términos antiguos no era algo considerado negativo, no era uno de los vicios comunes, ¿de acuerdo? Como el catecismo cristiano, ¿no? La ira significaba ese enceos, ¿de acuerdo? Ese entusiasmos
que nos invade, ese entusiasmo que nos invade, cuando luchamos o tratamos de imponer nuestra voluntad, ¿no? La ira, irascible. Tenemos las tres famosas modalidades de los signos, que son signos irascibles, signos concupiscentes, ¿de acuerdo? Y signos, pues podríamos llamarlos neutrales. Y por lo tanto tenemos signos móviles, tenemos signos fijos, los concupiscentes, y los neutrales, pues que son esos bicorpóreos a los que nunca tienes ni por la cabeza ni por los pies. ¿Me entendéis, no? Cuando nosotros estamos hablando de Saturno, pues llegamos a Marte, perdón, se me había olvidado Marte, ¿no? Marte también tiene un ánima, ese componente es su dotación básica, ese ánima está representado por su signo femenino, que es el signo de su ser, es un signo femenino, ¿de acuerdo? Y son los instintos, la base a partir de la cual se proyectan pues nuestros impulsos, ¿no? Es lo que representa Escorpio, se expresa a través de Aries, ¿no? Aries es el animus, la parte irascible, Aries es la parte irascible del maceramiento en cuanto a sus impulsos y sus pasiones, que es lo que tiene pues Marte en Escorpio, ¿vale? Entonces, con eso, de alguna manera, cerramos lo que son los planetas estrellados, no las luces, es decir, los planetas que no tienen luz en sí mismos, los planetas interiores, personales. Marte, Venus y Mercurio, ¿vale? Como podemos ver, sus características son características anímicas. O sea, son Escorpio, son Tauro y son Virgo, que son signos anímicos, que son signos que hablan acerca del alma. Y su expresión siempre es una expresión animosa, o irascible. Es Aries para Marte, es Libra para Venus y es Géminis para Mercurio. Y luego tenemos que se invierten esas condiciones, los planetas que son los planetas superiores, que son Júpiter, cuya condición básica es anímica, animus, masculina, Sagitario, que se expresa de forma álmica, no a través del animus, sino a través del ánima, que es Piscis. Piscis representa el ánima grácil, ¿de acuerdo? En donde se exalta Venus de Júpiter, ¿no? Y cuando nosotros estamos viendo a Saturno exactamente igual, su condición es una condición de animus, igual que Júpiter, al contrario de lo que representa Venus, Marte y Mercurio, como estábamos viendo, y se expresa de manera femenina, se expresa de manera esquinada, de la misma manera que Júpiter. Se expresa a través de Capricornio. Y fijaos que en su expresión, de la misma manera que Venus se expresa venusinamente, se expresa a través de Piscis, es decir, donde se exalta Venus, Saturno se expresa de forma asertiva, como se expresaría Marte. Por eso Marte, de acuerdo, pues se exalta en Capricornio. Es decir, en el signo de Saturno se exalta Marte y en el signo de Júpiter se exalta Venus. Y no es un hecho baladí. Hay una cierta simetría. Nosotros también diríamos que donde se exalta Saturno es donde Libra tiene su domicilio irascible, y donde se exalta Júpiter es donde el signo irascible pues lo tiene el Sol, porque el signo irascible del Sol es Cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo esa estructura, el significado que nos explica ya no solamente la condición por domicilio de los planetas, sino más allá de esa condición por domicilio de los planetas, nos hablan de sus características arquetípicas y nos habla en profundidad de lo que en sus atribuciones representan esos planetas en relación los unos con los otros, como si estuviéramos pues viendo la segunda temporada de Juego de Tronos, ¿no? En donde cada planeta pues juega un papel dentro de la trama, ¿vale? Esta distribución simétrica refleja conceptos astronómicos, o sea, no solamente esos conceptos simbólicos, y además también místicos. Se basa en la centralidad del Sol y de la Luna y en la antigua idea del tema mundi, que es el horóscopo mítico del mundo, en el cual Cáncer y Leo, regidos por la Luna y el Sol, pues ocupaban la cúspide, mientras que el resto de los planetas se disponen alrededor en sus signos correspondientes, ¿no? Ya hemos visto
que es como si el Sol le entregara pues sus carteras a los ministros, ¿no? Lo entrega primero entrega primero una cartera en Virgo, otra cartera en Libra, otra cartera en Escorpio, otra cartera en Sagitario, otra cartera en Acuario. Entonces, pues el que recibe la cartera de Acuario a través de Capricornio actúa sobre Piscis, que actúa sobre Aries, que actúa sobre Libra, que actúa sobre Tauro, que actúa sobre Géminis y al final, pues es ese legado que el Sol, o esa responsabilidad que el Sol entrega a sus ministros, pues recae sobre nosotros a través de los escalones de las distintas esferas planetarias. Entonces, hay que entender que el orden de las esferas planetarias, no fue en su momento, jamás, en ningún momento, y además así lo indica el propio Ptolomeo en el libro en su libro, no en el Magesto ni en el Tetrabiblos, sino en la hipótesis de los planetas, el nombre que le da a esa obra, indica que su composición, la composición, a la hora de entender cómo está estructurado en su orden simbólico los distintos planetas en esferas, no pretende describir la naturaleza de las cosas, sino pretende simplemente estructurarlas para que nosotros podamos decodificar esa naturaleza. ¿Me explico? Es decir, él dice que las esferas no se corresponden con la manera en que están configurados los planetas en relación con el Sol y la Tierra, es decir, en relación con el Sol y la Luna, sino que es simplemente un sistema que nosotros empleamos para entender la verdadera disposición de los planetas, que es una disposición que es como la define Hipparco, la posición de los planetas en relación con el Sol. Fijaos que la distribución de las dignidades no tiene que ver con la Tierra. Es decir, la Tierra no juega ningún papel en esto. Es el Sol quien entrega la dignidad, es el Sol quien está en el centro del sistema de las dignidades. Por tanto, en ese sentido, la astrología antigua es una astrología heliocéntrica, ¿vale? En los textos helenísticos, el regente de un signo se denominaba oikodéctor, no oikodespotés, como se suele decir, ¿vale? Oikodéctor, ¿qué significa? Significa administrador. Oikos, acordaos, está relacionado con la palabra hogar. Y déctor, de la cual proviene director, significa, el déctor es el rector, ¿de acuerdo? Del hogar, quien establece las reglas, el responsable. Cuando vais al mercado, nadie os vende un yogur caducado y pedís por el encargado, estáis preguntando por la persona que tiene responsabilidad, que muchas veces no es la persona que tiene el poder para decidir. A lo mejor es la tercera cajera, de acuerdo, esa que le tiene echado el ojo al gerente y que normalmente consigue lo que quiere, aunque por contrato pues sea el último mono dentro de la cadena, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor tiene otros argumentos, ¿me entendéis? Entonces, el oicodéctor es quien es el responsable. Sin embargo, el oicodespotés, pues es esta cajera que le hace ojitos al encargado, ¿me explico? Quien puede ejercer el control en función del poder verdadero, el poder para decidir. Ese es el oicodespotés. Es lo que en la astrología posterior, la astrología árabe, pues se refiere al almutem, es decir, quien tiene la sartén por el mango, que en general ya sabemos quién es, ¿no? El oicodespotés. El oicodéctor es el señor de la casa y es eso de lo que estamos hablando. Es decir, cuando estamos viendo Aries, el señor de la casa es Marte. Aunque en general el que tiene la sartén por el mango es el Sol, porque es quien ostenta la exaltación. Cuando hablemos del tema de la exaltación, veremos qué importante diferencia hay entre las exaltaciones y los domicilios. Cuando un planeta ocupa un signo, suele decirse que el regente de ese signo, actúa como dispositor del planeta. Es decir, de alguna manera matiza la expresión de aquel planeta que se encuentra en el lugar, y el planeta que se encuentra en el lugar a cambio, pues le está entregando todo aquello pues, por lo que está trabajando, ¿no? Es decir, yo te admito, ¿de acuerdo?, en mi empresa, y tú en mi empresa pues haces lo que yo te mando, y yo obtengo los réditos de tu trabajo. Eso no tiene que ver con quién paga la nómina, ¿eh? No tiene que ver con quién paga la nómina. Tiene que ver con quien tiene pues, los derechos sobre el lugar
en donde tú estás ejerciendo un trabajo. Ya veremos que quien paga la nómina no es el señor del domicilio. Quien paga la nómina es el señor del término. El señor del término es en qué términos recibe su compensación o habla de en función de qué términos recibe su compensación el planeta que está actuando en un lugar determinado. Si yo, aunque me lo pueda parecer, si estoy trabajando en Mercadona, quien me paga no es el señor Roch, que es el dueño. No, no. Quien me paga, pues es el departamento financiero de la compañía, ¿vale? Y además, en función de un contrato, que es un contrato que define exclusivamente mis funciones, que tampoco está definido en el vínculo que yo mantengo pues con el gerente del negocio, el negociado en donde yo esté trabajando. Hay que diferenciarlo. Pues esa función es una función que se ha perdido en la astrología moderna y de la que muy poca gente es consciente, ¿vale? Es decir, el término es un oikodespotés de mucho cuidado, que hay que tener muy en cuenta, porque es el que paga las facturas, es el que paga las facturas, el que paga las nóminas. Cuando un planeta ocupa un signo, suele decirse que el regente de ese signo actúa como dispositor del planeta, como estaba diciendo. Proporciona recursos o matiza la expresión de aquel planeta porque éste se encuentra alojado en la casa del dispositor. Por ejemplo, si el Sol está en Aries, Marte, que es regente de Aries, es el dispositor del Sol, es quien dispone del Sol. Y ello sugiere que las cualidades de Marte, acción, combatividad, iniciativa, recibirán la nobleza, la grandeza, el esplendor propio del Sol. Entonces el Sol, con esas características de acción, combatividad y energía, podrá demostrar cuán Sol es. Cuán Sol es. Por eso el Sol allí se encuentra exaltado. Esta noción de disposición es importante en la interpretación porque crea vínculos entre los planetas. El planeta regente de un signo acolita o gobierna al planeta que transita por ese signo, reflejando relaciones de apoyo de control según las dignidades involucradas. Fijaos que me estoy centrando única y exclusivamente en la dignidad de domicilio. Es lo que me interesa en primer término que quede bien claro en este vídeo. Muy bien, luego de hablar del domicilio, hablamos del domicilio versus exaltación, que es lo que estaba comentando. Y es una aclaración que hay que hacer muy conveniente, que es que en la astrología griega no existía originalmente la idea de un signo de exilio. Cada planeta, simplemente cuando está en el signo opuesto, está siendo exigido por su antagonista. El concepto de dignidad siempre tenía una contrapartida. Así como la exaltación tiene su opuesto en la caída, el domicilio tiene como opuesto natural el hecho de no estar en casa. Yo no estoy en casa si soy el Sol, si estoy en casa de Venus, como si estoy en casa de Marte. Lo que pasa es que no estoy en casa en el signo de Marte, es ese signo de su actuar, sino del animus de Marte. Allí me encuentro exaltado porque a Marte pues le otorga una nobleza el hecho de reconocerme, ¿de acuerdo?, en su hogar. Y por lo tanto, pues Marte me da un tratamiento muy, muy notable. Sin embargo, a Venus eso de que yo compita en brillar, pues no le hace ninguna gracia. Con lo cual en Libra, pues más bien que me considera un invitado bastante incómodo, ¿vale? Porque pretendo brillar más de lo que ella brilla. Y eso es una cosa que Venus tolera muy mal. Atención, Venus no es de natural soberbia, es de natural humilde. Lo que pasa es que es muy consciente de que ella lo vale. Esa es otra historia. Ya lo hablaremos en su momento. El concepto de dignidad siempre tiene una contrapartida. Así como la exaltación tiene su puesto en la caída, el hecho de no estar en casa es una condición que es el único punto que subrayan de acuerdo los antiguos. Fueron los astrólogos persas y árabes medievales quienes empezaron a llamar exilio de detrimento al signo opuesto al domicilio de cada planeta, formalizando así esa debilidad. En la literatura helenística no se habla jamás de exilio explícitamente, aunque obviamente ellos entendían que en el signo contrario de su regencia el planeta estaba en territorio ajeno y por lo tanto pues no podía hacer lo que
como decís los argentinos, lo que le canta el orto, ¿de acuerdo? Por consiguiente, pues hoy utilizaremos el concepto de detrimento exilio para designar esa condición de debilidad por oposición de signo, ¿vale? Bien, no voy a seguir abundando más porque creo que ya llevo casi 45 minutos hablando como un poseído, ¿de acuerdo? Y no quiero aburriros. Entonces, seguiremos hablando los siguientes días acerca de las siguientes dignidades. Y nada, lo que sí os pediría, ¿de acuerdo? Es que si ahora estoy volviendo, para que sigamos teniendo esta interacción, que para mí, pues, que es muy agradable, pero que, como os he explicado al principio, me ha generado algunos conflictos, por favor, tened a bien, pues, suscribiros y poner vuestros comentarios para que yo os lea y así, pues, saber que estáis del otro lado. Sabéis además que a pesar de que el fin del Logos astrológico no es lucrarse con, o sea, a mí personalmente, pues la retribución esta que da YouTube no me va a sacar, no me va a sacar de lo pobre que soy. Pero en sí permite, por ejemplo, que estos vídeos se difundan mucho más y que por lo tanto, si os ha sido útil a vosotros, pues hagáis una obra de misericordia y también pues lo acerquéis a otras personas que tengan vuestras mismas inquietudes. Con lo cual, pues bueno, si le ponéis un dedito, ¿de acuerdo? O si os suscribís, pues me hacéis un favor, os hacéis un favor y hacéis un favor a todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, pues o ponedle un dislike, si veis que esto pues es una afrenta intolerable y que no se puede admitir que un gordo barbudo pues esté diciéndole a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Con lo cual, pues bien, hasta mañana o hasta el próximo día, en donde hablaremos pues de otras dignidades. Un abrazo muy fuerte y no os olvidéis de beber mucha agua, fruta y verdura y haced ejercicio, no hagáis como yo. Buenas tardes.